música y literatura. En nuestro programa de hoy vamos a tener un invitado que ha encontrado en nuestros dos espacios la vía idónea para contar las historias que lleva dentro. Así que abran los ojos, paren las orejas, porque Gramáticas de la Creación está a punto de comenzar. Bienvenidos. Como integrante del grupo Café Tacuba y a lo largo de muchos años de trayectoria discográfica y sobre los escenarios, Joselo Rangel ha realizado una importante aportación a la identidad sonora del rock mexicano. En solitario, este músico también es un contador de historias. Se trata, como él mismo afirma, de dos actividades que comparten un proceso creativo íntimo y único. Guitarrista, músico, compositor y escritor, Joselo Rangel nació el 1 de septiembre de 1967 en Minatitlán, Veracruz. En la Ciudad de México estudió diseño industrial en la Universidad Autónoma Metropolitana, donde conoció a Rubén Albarrán, con quien formó, al lado de su hermano Enrique Rangel y Roberto Silva, el grupo Alicia Ya no vive aquí. En 1989, con la llegada de Emanuel del Real, la banda se convirtió en Café Tacuba. Joselo Rangel no solo se ha desempeñado como guitarrista de la banda, de su autoría son los éxitos María, Esa noche, El baile y el salón y Rarotonga, entre otros. Como solista destacan las producciones musicales Oso en 2002 y Lejos en 2006, con la colaboración de Álvaro Enríquez, líder del grupo chileno Los Tres. Entre 2001 y 2003 realizó la música y el diseño sonoro en vivo para la obra de teatro Frida Kahlo, Viva la vida, de Humberto Robles. Como escritor, Joselo Rangel ha publicado en revistas y medios digitales como Sub, El Foco, Día 7, Gato Pardo, Spunk y el periódico Excelsior, donde escribe desde hace años la columna Crónicas Marcianas. Bajo ese mismo título, una selección de estas colaboraciones se recopiló en un libro publicado en 2011. En 2015 apareció su primer volumen de cuentos, One Hit Wonder. En 2016 colaboró en el libro Cuba Stone y su más reciente entrega, Los Desesperados, de 2018, novela en la que encontramos algunos guiños biográficos, revela su afición por la ufología e invita a los lectores a recorrer un ecléctico soundtrack integrado por temas de Gustavo Cerati, Los Planetas, The Libertines, Black Sabbath y Iron Maiden. Pues ya estamos aquí en el estudio, en uno de tantos lugares que ocupa Joselo para ensayar, crear, y vamos a empezar por darte las gracias, Joselo, porque sabemos que no vives acá, pero que sueles venir por aquí, que nos has recibido, y quisiera que nos hablaras un poco de tus inicios, pero no de tus inicios musicales, sino de tu familia, de dónde vienes, quiénes son tus raíces, cómo caíste en esta ciudad y quiénes son tus hermanos, quiénes eran tus papás. Sí, pues gracias por invitarme a tu programa. Yo nací en Minatitlán, Veracruz. Mi papá era petrolero, entonces mi papá y mi mamá se fueron a vivir allá a Minatitlán. Tengo dos hermanas mayores, Aida, Silvia, luego sigo yo y luego mi hermano Quique. Pues ahí crecí hasta los 7 años, que mi papá lo transfirieron. Los petroleros siempre se están moviendo mucho, o los cambian de refinería o los mandan a diferentes lugares, tanto de la República como tal vez del extranjero, ¿no? A mi papá, de estar en Minatitlán, en la refinería, lo pasaron a vivir a la Ciudad de México. Y entonces, pues a la hora de llegar, para mí fue un shock muy fuerte, de estar en la selva verdadera, pasé a la selva de concreto, y fue un shock tan fuerte que a mí me
me cambió la forma de ser, empecé a tener temor de salir a la calle, aunque había amigos que hubiera podido hacer Estamos hablando de hace más de 30 años, sí, imagínate. exacto. En ese entonces, pues todos los niños sí podíamos salir a la calle y jugar y era toda esta actividad. Pero yo pasé de esta transición, como que sí me tardé unos años. Pero en esa transición pues me aficioné a todo lo que ahora me doy cuenta que es mi vida, ¿no? Que es la ciencia ficción, la lectura, todo lo que tiene que ver con ciencia ficción fue en ese momento en donde me llamó la atención y de alguna manera yo lo percibo como que me salvó, ¿no? Me hizo un lector muy voraz y mi imaginación, si ya había algo de imaginación, todavía se fue más, fue creciendo. Pero ¿cómo termina un niño rodeado de verde, cerquita del mar, más pegado quizá al mundo del petróleo que a las letras, escritas, compuestas, como sea? ¿Cómo fueron tus inicios musicales, literarios, incluso? No sé qué fue antes de las dos cosas, porque contar historias se cuentan de muchas maneras. Claro, sí, fue la literatura, ¿no? En mi casa siempre se leyó mucho, mi papá leía un montón, y mi mamá también. Yo recuerdo que siempre mi papá nos llevaba a las librerías y nos decía, escojan algo, ¿no? Cada uno. Leía mucho cómic, o sea, no voy a decir que leía yo ya libros así, ¿no? Soy muy aficionado también al cómic. A las historias, me doy cuenta que soy aficionado a las historias y también se me ocurren historias, ¿no? Luego llegó el rock, ¿no? Un día encontré una revista que se llama, ya no existe, una revista que se llamaba Sonido. En la portada estaba Blondie. Y le dije a mi mamá, quiero comprar esto. O sea, tenía como 14, 15 años. Y entonces, nada más de ver fotos, me dieron ganas de saber cómo era lo que tocaban estos grupos, ¿no? ¿Y la guitarra te sedujo de alguna manera? ¿Por qué elegiste la guitarra para hacer ese vínculo de Exacto, comunicación? sí. Había una guitarra que era de un novio hippie de una tía que estaba ahí arrumbada. Okay. Saludos al novio hippie. Al novio hippie. Estaba ahí la guitarra, era una guitarra que estaba muy chafa, no estaba buena. Pero pues yo trataba de sacarle sonido, ¿no? Entonces yo le dije a mi mamá, yo quiero estudiar guitarra, Entonces mi mamá como que no me creía mucho porque había pasado por muchas etapas. Soy muy obsesivo, ¿no? Entonces me obsesiono por algo y entonces me vuelco en eso así hasta al 100%. Entonces me decía, sí, bueno, pero así te pasó con el cómic o así te pasó con Ya pasará también. Exacto, esto con el básquetbol o tal, ¿no? Entonces decía, no, esto no va, esto es para siempre, ¿no? Y me metí a clases de guitarra en una escuela que está por acá en Satélite, y la Yamaha de Satélite, y aprendí a tocar por nota, ¿no? Había maestros que daban clases de música clásica, de guitarra clásica, pero yo lo que quería era sacar canciones de mis grupos favoritos, ¿no? Y entonces me di cuenta, mi hermano aprendió a tocar la guitarra con estos revistas que había que se llamaban de guitarra fácil, ¿no? O sea, ustedes con los tutoriales de YouTube ahora harían maravillas. Exacto. Sí, exacto. Yo lo veo y digo, no, pues todo esto yo no lo tenía. O sea, menciono las revistas, o sea, yo veía la foto de los grupos e imaginaba cómo tocaban, ¿no? Ahora todo te llega al mismo tiempo. O sea, puedes saber la historia del grupo, las fotos, cómo son, toda la vida, toda la discografía, puedes hacer todo. Había una naturaleza ya ahí dentro de esa cabecita. Ajá, o sea, entonces, como mi hermano podía sacar canciones de los Beatles, de los Doors, de los Rolling Stones y de todo, entonces yo decía, no, pues yo voy a... Y mi hermano es 2 años más chico que yo, ¿no? Que ahora no se nota mucho la diferencia, pero antes sí, ¿no? Era así como yo era grande y él era chico. Y entonces, eso fue como a los 15 años, 15, 16.
y fue donde yo me puse aprendí a tocar la guitarra, y lo que siempre me acercó a la música y a los grupos y a todo era las canciones, ¿no? Yo lo que quería era componer canciones. Me interesaban los grupos que cantaban en español, en una época donde todavía había grupos que cantaban en inglés. Viví toda esa transición, y yo creo que pues fui parte de esa juventud que quería, en vez de estar cantando en inglés, cantar en español. Compones, escribes, haces arreglos, haces documentales, produces, haces una cantidad de registros dentro de las expresiones artísticas. ¿En alguna encuentras, o sea, una manera de comunicar, una manera de contar las historias diferentes, o simplemente son ramas que uno utiliza y que tiene a su alcance para contar las mismas historias pero de diferente manera? ¿En alguna te sientes más cómodo? ¿Eliges según lo que tengas que contar un poco el medio para hacerlo? Yo pues hago todo esto de manera natural, no me lo cuestiono. O sea, yo cuando quería tocar la guitarra era, quiero tocar la guitarra y quiero hacer un grupo, ¿no? Y buscaba gente que tuviera esa misma intenciones que yo, ¿no? Si yo quería ponerme a escribir, me ponía a escribir, ¿no? O sea, buscaba eso, tutoriales de donde fuera, o me acercaba a gente o libros en donde pudieran yo entender cómo era la dinámica o la estructura o todo esto de escribir, pero me ponía a hacerlo, ¿no? Por esto obsesivo. Pero me doy cuenta de que la guitarra o la música lo que me ayuda es a sacar o transmitir sentimientos que de otra manera no podría, ¿no? Sentimientos de amor, sentimientos de desamor, sentimientos de odio, de alegría. Siendo yo este niño que se encerró cuando llegó aquí a la Ciudad de México, se encerró en sí mismo, para mí era difícil comunicarme, ¿no? Entonces la guitarra me ayudó a sacar todo eso. Entonces nos conocimos Rubén y yo en la universidad, en la UAM, la Metropolitana de Azcapotzalco. Estábamos estudiando diseño, y entonces había maestros que nos hablaban de eso, de decir, deberían hacer un diseño más acorde a México, ¿no? No tanto estar copiando y tal. Todos nosotros, como estábamos interesados en la música, Rubén tenía su grupo, yo tenía el mío, decíamos, es que eso teníamos que hacer en la música, ¿no? Hacer una música que suene a nosotros, que suene a México, ¿no? Sea lo que sea México, ¿no? Como que siempre los grupos de rock han estado tapando estas influencias que hacen que sonemos como mexicanos, ¿no? O como nacos, ¿no? Como lo diría Botellita de Jerez, ¿no? Entonces cuando nosotros vimos a grupos como Botellita de Jerez o como Maldita Vecindad que decían, no, pues este es el rock mexicano, ¿no? Nosotros dejamos salir todas esas influencias, y fue así que se formó este sonido que tenemos en Café Tacuba. Ahora, Café Tacuba evidentemente es un sonido, es un grupo, es un estilo. ¿Hay un estilo Joselo? ¿Hay una manera de identificar tanto tu música como tus letras que creas que se identifica como Joselo? Yo no me doy cuenta, pero yo cuando llego con canciones al grupo, alguna vez me acuerdo que Rubén, ¿no? El cantante, y digo el cantante porque ha tenido muchos nombres, pero bueno, Rubén, una vez llegué con una canción y entonces me dijo, no, es que ese final que haces en esta estrofa es muy Joselo, ¿no? Entonces yo digo, pues no bueno, porque lo hice yo. Claro, le digo, pero yo no me doy cuenta, ¿no? Y claro, pues no te das cuenta, tú estás creando y estás haciendo algo y no eres consciente de lo que hay. Pero sí, lo que sí percibo cuando miro hacia atrás es que la mayoría de mis canciones eran pequeños cuentos. O sea, los puedo percibir así, como que era un personaje que tiene una situación y tiene un desarrollo hasta en la canción, como de inicio, clímax y resolución, ¿no? Y hasta a veces una vuelta de tuerca. O sea, todo eso yo creo que pues me viene
pues de leer un montón, de leer mucho. No está mal. Sí, no está mal. Hemos oído por ahí de fondo, no sé si lo habrán escuchado, una batería. Yo siento que hay alguien que lo reclama. Así que, ¿qué te parece si el siguiente bloque vemos un estudio un poco más abajo? Ok. Pues bajamos una escalera y nos encontramos uno de tantos estudios que hay en este espacio. Cuéntanos, Joselo, ¿dónde estamos? ¿Qué es esta casa? Que además, como contábamos, está en Ciudad Satélite. Y veníamos por unas calles que hablaban de músicos, de poetas, de escritores, pura creatividad para llegar justo a esta casa. ¿Qué es aquí? Es el lugar en donde Café Tacuba se reúne a ensayar, a crear, a tener juntas, sí, a estar. Este es nuestro cuartel general, ¿no? Y aquí se han grabado también canciones. Grabamos los demos, hemos grabado muchas canciones para películas. Aquí empezamos los discos, grabamos mucho de eso y luego, dependiendo de la exigencia de lo que estemos grabando, a veces nos vamos a Los Ángeles, donde vive Gustavo Santaolalla, que siempre hasta ahora siempre hemos estado trabajando con él, es parte de la familia creativa de Café Tacuba. ¿Cómo es el proceso creativo? Es decir, cada uno por su cuenta compone cosas, tiene ideas. ¿Cómo se juntan? ¿Cómo es el proceso creativo tanto de la banda como el tuyo propio, no solamente para componer, sino también para escribir? Sí, pues se parece mucho el de los cuatro, ¿no? Cada uno de nosotros compone de manera individual. Yo compongo con mi guitarra y llego a este espacio con una canción o con varias canciones, música y letra, ¿no? Y se las toco, agarro una de las guitarras que hay por aquí y les canto la canción, ¿no? La grabamos y empezamos a trabajar en esa canción. A veces la deconstruimos, a veces alguien suma una parte, a veces cambiamos la letra. Cada uno trae una canción así, ¿no? Emanuel, por ejemplo, bueno, llega con la canción, sobre todo tocando en el teclado, pero también puede llegar con una canción en la guitarra. Quique, Rubén, cada uno enseña las canciones de diferente manera. Rubén a veces nos canta la canción nada más así a capela. A lo mejor él tiene una música ya pensada, pero a veces dice, no, me gustaría ver qué sucede con lo que ustedes suman. Entonces cada uno de nosotros va sumando algo y nos vamos diciendo, eso me gusta, y la canción va mutando y se va convirtiendo en algo a veces que yo, por ejemplo, con mis canciones no esperaba, ¿no? Y siempre es más, y de repente se convierte en algo épico, en algo que trasciende. Y para tu escritura, porque viajas mucho, estás de un lado para otro, ¿encuentras un momento, eres flexible a la hora de escribir o necesitas ciertas condiciones para que te salga esa creatividad? Pues mira, como yo pensaba que necesitaba ciertas condiciones, o que necesitaba un estudio o un lugar así mágico en donde pudiera crear, pero me di cuenta de que no, de que en los lugares en donde yo estoy pues son los aviones, muchos hoteles, los camerinos, y en todos estos lugares tengo mucho tiempo, ¿no? Entonces tengo que decidir en qué voy a ocupar mi tiempo, ¿no? Si estoy en un cuarto de hotel, podría pensar, bueno, prendo la televisión y me pongo a ver lo que sea, ¿no? Pero no, yo decidí poner mi atención y mi objetivo en escribir las historias que se me ocurren, ¿no? Tengo una columna semanal en el periódico Excelsior desde hace más de 10 años. Entonces, esa columna me ha dado el oficio de escribir, ¿no? La disciplina, el estar, entregar una columna que son 2 cuartillas y media los jueves a las 2 de la tarde para que salga el viernes. Todo eso llevo haciéndolo desde hace 10 años, como dije, y he fallado unas 3 o 4. Entonces, esta obsesión, ¿no? Sí, tengo que decidir con qué me voy a obsesionar, ¿no? Yo lo que quiero escribir es ficción. Entonces me inventé un blog en donde estuve subiendo un cuento semanal. Todo 2014 subí un cuento semanal, o sea, hay 42 cuentos ahí, ¿no?
En 2015 ya dije, no, lo voy a bajar uno cada 2 semanas, ¿no? Entonces, eso me forzaba a estar escribiendo, las ideas ya las tenía, ¿no? O sea, me surgen muy fácil las ideas. Lo que me cuesta trabajo es ponerme a trabajar. Y no tanto trabajo, sino nada más como disciplinarme y ponerme a hacerlo, ¿no? Y muchas de esas historias y de esos ejercicios que tú tomas casi como disciplina se han convertido en estos 3 títulos que hoy forman tu biblioteca ya. Y cuéntame cómo fue pasar de un músico conocido por una banda a ahora visitar las ferias del libro y que la gente te conozca. ¿Te conoces? Digamos que el público puede conocerte más por tus canciones, por tus libros, o no te va a conocer nadie por lo que escribes porque es pura ficción. Lo más interesante es que me conozco más yo. O sea, es una forma de conocerme y conocer todas estas cosas que traigo en la cabeza, todos estos miedos, todas estas obsesiones o todos estos asuntos no resueltos o descubrir que soy algo que yo pensaba que no era, ¿no? La ficción me ha sorprendido muchísimo. O sea, yo pensaba que me mostraba más en mis columnas, claro, en mis columnas hablo de los libros que leo, de opinión, de una reflexión sobre algo social o sobre tal serie, ¿no? Y yo decía, esto es lo que me muestra, lo que la gente me va a conocer por esto. Pero a la hora de publicar mi ficción, hubo gente que se me acercó y me decía, oye, traes algo ahí medio atorado. Esta autobiografía tuya está loquísima. Sí, entonces, aunque todo lo que escribo, a mí me gusta sobre todo imaginar, crear de cero todo algo, una situación y claro, a lo mejor tomo ciertas cosas de la realidad, pero no es como mi vida la que estoy mostrando ahí. Pero de forma muy extraña, ahí es donde casi me desnudo y entonces ahí sí, pues la gente me puede juzgar. Hágase. Sí, exacto. Yo voy a seguir escribiendo de esa manera, no voy a parar. Joselo, por último, has pasado una carrera larga, prácticamente toda tu vida está asociada a estar en público, a que la gente te conozca, te vea. ¿Tus amigos de cuando empezaste siguen siendo tus amigos de ahora? ¿Los conservas? ¿Cómo ha sido esa gente que te vio nacer en este ojo público a lo que eres hoy? Sí, hay ciertos amigos que conservo y de antes de que de repente Café Tacuba se convirtiera en esto. De hecho, yo creo que lo vivieron y les sorprende, pero al mismo tiempo no tanto, lo ven normal, ¿no? Son parte como son amigos comunes de todos los integrantes del grupo y sí es gente que nos acompaña, ¿no? Que nos va acompañando en esto que nosotros no vemos tanto como una carrera, sino que es como algo que hacemos de manera natural, que se convirtió en algo más grande de lo que pensábamos. Queremos seguir escuchándote, leyéndote. Esperamos mucho, Joselo, muchos años, la vejez, escribe mucho, a lo que tengas que hacer. Gracias por todo, Joselo. Gracias. Y gracias por recibirnos. Gracias. Pues esto fue Gramáticas de la Creación. Ahí tienen un buen de creatividad para inspirarse y para, ¿por qué no?, algún día escucharlos. Esto fue Gramáticas de la Creación. Hasta la próxima.